Hola, en esta ocasión vamos a ver un ejemplo de la ley de enfriamiento de Newton. Tenemos que un pastel se saca del horno a una temperatura de 210 grados centígrados. Se deposita en un lugar donde la temperatura se mantiene a 28 grados centígrados. Pongamos que tenemos una mesa, tenemos el pastel y inicialmente el pastel está a 210 grados centígrados. La temperatura ambiente es de 28 grados centígrados. Se mide la temperatura del pastel cuando el tiempo que ha pasado es igual a 3 minutos y esta temperatura resulta ser de 160 grados centígrados. Nos preguntan cuál es la temperatura del pastel después de 5 minutos y cuánto tiempo pasará para que este pastel tenga una temperatura de 50 grados centígrados. Sabemos de la ley de enfriamiento de Newton que la diferencia de temperatura con respecto al tiempo pues es igual a una constante lambda por la temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiente, donde sabemos que el logaritmo natural, separando variables, diferencial de temperatura sobre t menos t infinito es igual a lambda por delta t. Y tenemos que el logaritmo natural de la temperatura menos la temperatura infinito es igual a lambda por tiempo. El exponencial nos dice que la temperatura menos la temperatura infinito es igual a la exponencial de lambda t. Y finalmente la temperatura es igual a la temperatura ambiente más el exponencial de lambda t. Nos faltó nada más la constante de integración. Y bueno, tenemos dos elementos desconocidos, dos variables desconocidas, lambda y constante de integración. Vamos a calcular primero la constante de integración conociendo que la temperatura al inicio es de 210 grados centígrados, la temperatura ambiente es de 28 grados centígrados y que esto se da cuando el exponencial de tiempo, el exponencial de 0, tiende a 1. De donde la constante de integración es igual a 210 grados centígrados menos 28 grados centígrados. 210 menos 30, 180 más 2, 182 grados centígrados. Y entonces tenemos que nuestra solución particular es temperatura igual a temperatura ambiente 28 grados centígrados más 182 grados centígrados por el exponencial de lambda t. También nos dicen que cuando el tiempo que ha pasado es igual a 3 minutos, la temperatura ahora es de 160 grados centígrados. Y con esto podemos calcular el valor de lambda, ya que 160 grados centígrados va a ser igual a 28 grados centígrados más 182 grados centígrados por el exponencial de lambda por 3 minutos. Entonces, tenemos que 160 menos 28 entre 182 es igual al exponencial de 3 veces lambda. Calculamos el logaritmo natural en cada lado. Y si dividimos entre 3, nos queda el valor de lambda. Vamos a hacer el cálculo. Logaritmo natural de 160 menos 28 entre 182 entre 3 y nos da un valor de lambda de menos 0.11. Y con esto tenemos entonces ya la ecuación de la temperatura de este pastel, que va a ser igual a 28 grados centígrados más 182 por el exponencial de menos 0.11 por el tiempo. Nos piden, como inciso A, calcular cuál sería la temperatura cuando t es igual a 5 minutos.
Y esto pues es solo sustituir ahora el tiempo, 28 más 182 por el exponencial de menos 0.11 por 5. Tenemos 28 más 182 por el exponencial de menos 0.11 por 5. Después de 5 minutos, la temperatura del pastel va a ser igual a 133 grados centígrados. En inciso B nos preguntan cuál es el tiempo para que la temperatura alcance 50 grados centígrados. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir. 50 va a ser igual a 28 más 182 por el exponencial de menos 0.11 por t. Para despejar, pues solo tenemos que hacer 50 menos 28. Dividimos entre 182 y le igualamos al exponencial de menos 0.11t. Calculamos el logaritmo natural de cada lado. Dividimos entre menos 0.11 y eso nos va a dar el valor de t. En este caso es el logaritmo natural de 50 menos 28 entre 182 entre menos 0.11. Y nos dice que el tiempo total va a ser igual a 19.2 minutos. Y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo se aplica la ley de enfriamiento de Newton desde el planteamiento de la ecuación diferencial. Les agradezco como siempre mucho su atención. Nos vemos en el siguiente video.